Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Feliz año nuevo. Estamos sábado 2 ya y vamos a continuar con el devocional. El título dice El amor al prójimo. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Vamos a mirar hasta allí un poquito y poder ver qué precioso es que encontramos en la palabra de Dios que dice: pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el prójimo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha alcanzado. Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y nosotros somos salvos por su gracia y tenemos que apartarnos para vivir en santidad. También podemos mirar un poquito aquí que la gracia de Dios también se aplica para los que pecamos después de la conversión. El versículo 1 y 2 justamente explica esto. No es que ya cuando nos hemos convertido, no es que ya no pecamos. Sí, seguramente pecamos, fallamos, nos equivocamos, pero la palabra de Dios dice que, pero si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Cristo Jesús. Él es quien nos defiende, Él es quien mira nuestra causa, Él es quien nos perdona. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. También podemos mirar, hermanos amados, que qué gran privilegio tenemos nosotros en Cristo Jesús, que es nuestro abogado, y la gracia de Dios también es sublime para con nosotros. Dice la palabra de Dios, a ver aquí, pero dice: en cambio, si uno obedece su palabra, en él se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios, y de ese modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en el Señor, tenemos que caminar como Cristo, tenemos que guardar su palabra. Allí dice: en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. En otras palabras, amados hermanos, si nosotros decimos que permanecemos en él, damos testimonio del amor de Dios, y los demás van a saber que realmente Cristo vive en nosotros, porque nuestro testimonio dice mucho. Tiene que andar como él anduvo. Dice: queridos hermanos, este mandamiento que les escribo no es nuevo, es el mismo que ustedes recibieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Juan habla justamente a la iglesia del Señor, y dice que los griegos buscaban conocer a Dios por medio de la razón o por una experiencia mística. Los gnósticos mediante un conocimiento superior. Pero la Biblia dice que solo podemos conocer a Dios si nosotros tenemos una comunión con Él. Y qué importante, amados hermanos, es que nosotros tengamos justamente esta comunión con Él. ¿Qué dice la palabra de Dios en Marcos 12, 28
al 31, habla del gran mandamiento, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, Jesús resumió estos mandamientos en amar a Dios y al prójimo. Estos dos grandes mandamientos nos toca a nosotros, queridos hermanos, cumplirlos. En primer lugar, amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y el segundo, y principal también, el segundo es semejante: amar al prójimo como a sí mismo. Por eso que el título de este devocional es el amor al prójimo, y eso nos lleva justamente a que nosotros busquemos, a que tengamos esa comunión con Dios. Y si yo tengo comunión con Dios, voy a tener también comunión con los demás, con mi entorno. Dice: y sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo, que es verdad, tanto en Cristo como en ustedes, porque la oscuridad va pasando y ya brilla la luz verdadera. ¿Qué dice Juan 13:33? El libro de Juan 13:33. A ver, Juan 13:33, 34. Dice la palabra de Dios: hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Amor al prójimo. ¿Cómo demuestro yo que soy un discípulo de Cristo? Que yo tengo amor unos por otros, que nos amemos como el Señor nos ha amado, que nos perdonemos como el Señor nos ha perdonado. El perdón es importante en nuestro crecimiento espiritual. El odio nos encierra en tinieblas, en ignorancia y en insensibilidad. Por eso el cumplir los mandamientos de Dios nos lleva a amarnos unos a otros, y es andar en luz, y nos permite dar testimonio de que conocemos a Dios. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está en tinieblas. Yo no puedo decir que yo estoy en la luz, que estoy en Cristo, y en mi corazón hay un sentimiento negativo, un sentimiento de odio hacia mis hermanos. Yo tengo que ser luz, y por eso esa luz va a demostrar que yo amo a mis hermanos, que yo amo a mi prójimo. Me va a permitir dar testimonio de que realmente yo conozco a Dios. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso el odio nos encierra en tinieblas, en ignorancia y a veces insensibilidad. Cree que está bien, cree que ora, que camina con Dios, pero no es verdad, porque odia a su hermano, porque lo rechaza. Y eso, amados hermanos, nosotros tenemos que darnos cuenta. Si no queremos que haya estorbo en nuestra relación con Dios, debemos vivir en santidad. Y vivir en santidad es justamente
amar a tu prójimo. Y si tú crees que estás bien, entonces a través de la palabra nos vamos a ver, porque la palabra es como un espejo. La palabra habla nuestra vida. La palabra nos hace ver si estamos caminando bien o estamos caminando en tinieblas. Es importante que nosotros podamos mostrar el amor de Dios, no solamente con decir yo amo a Dios, es yo amo a mi prójimo también. Una vez más dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Esto nos lleva a que nos amemos unos a otros. Esto nos lleva a demostrar que realmente somos discípulos del Señor. Qué precioso es, hermanos amados, que nosotros podamos dar testimonio de que conocemos a Dios. ¿Y cómo? Amando a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero también amando a nuestro prójimo. Y ahí damos testimonio. Y podemos entender también que la gracia de Cristo ha alcanzado nuestras vidas. Él murió por ti y murió por mí también, para que tú y yo podamos ser salvos, para que tú y yo podamos vivir en santidad y nos apartemos del pecado. Amén. Dios siga hablando a nuestra vida, amados hermanos. En este devocional, en estos párrafos tenemos mucho que desmenuzar para nuestra vida, para poder seguir creciendo, para poder caminar, para poder ser perfeccionados y saber que caminamos con Él, que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tú y yo tenemos que caminar como Cristo anduvo. Y eso implica que tenemos que negarnos también a nosotros mismos. Esto implica amar al prójimo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque empezando este año, precioso Señor, estás marcando en nuestro corazón que te amemos a ti, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Estás marcando, Señor, en nuestra vida que tenemos abogado en Cristo Jesús. Estás marcando, Señor, en nosotros también que tu gracia nos alcanzó y que somos salvos y que tenemos que caminar. Si decimos, Señor, que te amamos a ti, tenemos que caminar como tú has caminado. Gracias por tu palabra para nuestra vida. Gracias por el gran mandamiento que estás poniendo en nosotros para que lo recordemos. Que tenemos que amarte a ti por sobre todo y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gracias, precioso Espíritu Santo. Bendice este tiempo, bendice a cada familia que está recibiendo tu palabra. Y Señor, empezando este año, que nuestra fe, Señor, siga creciendo cada día. Por fe, Señor, somos salvos. Por fe, Señor, alcanzamos promesas. Por fe, Señor, esperamos tu venida. Gracias, Padre Celestial. Bendice este día y cada día. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, y una vez más, feliz año 2021. La gracia del Señor sea con cada uno. Dios los bendiga.